Antes de ver cómo construir nuestro refugio en casa, es importante el saber por qué lo vamos a hacer así. No necesitamos un búnker de hormigón con puertas de acero blindadas, no al menos en el 95% de los casos, pero debemos saber por qué no. Nosotros básicamente solo vamos a necesitar rollos de precinto, es suficiente para sellar las puertas y las ventanas, pero no solo se limita a eso, aunque es lo principal. También habremos de sellar cualquier otra abertura que dé al exterior de nuestra casa, tales como tubos de instalación eléctrica de enchufes e interruptores, la campana extractora de la cocina, los desagües, tubos de ventilación del VC y otros. ¿Son todos necesarios? Pues no. En algunos casos no hará falta y en otros sería recomendable pero no imprescindible. Hacerlo es fácil, barato y rápido. Esto lo veremos en la segunda parte del vídeo. Lo primero es saber de qué nos tenemos que proteger. Queremos un refugio NBQ, eso está claro. Es decir, un refugio que nos proteja de la radiación nuclear, de elementos biológicos y de los químicos. Vamos por pasos y analicemos cada una de las protecciones que necesitamos. Empezamos con la radiológica, es decir, la nuclear. Esta podría provenir de varias fuentes, principalmente de un arma nuclear, de un accidente en una central nuclear o bien por una bomba sucia de un acto de terrorismo. En todos los casos hay que contemplar la lluvia radioactiva. En el caso de un arma nuclear podemos tener primero radiación directa del impacto, si estamos cerca, y también lluvia radioactiva posterior. Veamos ambos casos y sus variantes. La radiación directa tras el impacto es muy elevada, pero disminuye a medida que nos alejamos del punto de explosión. El caso de la imagen es una simulación de un impacto en Barcelona ciudad, de un arma nuclear de 150 kilotones, correspondiente a un misil de crucero, impactando en el aire. Esta exposición sería una de las más probables si llegara el caso. Esto causaría unos 465.000 muertos y 730.000 heridos graves, pero los daños serían mínimos a partir de los 12 kilómetros y no causaría lluvia radiactiva significativa. En el caso de detonar a nivel del suelo, serían menos bajas, 330.000 muertos y 430.000 heridos graves, pero con una gran lluvia radioactiva, que llegaría hasta los 200 kilómetros de distancia en la dirección en que fuera el viento. La lluvia radioactiva se forma al unirse los isótopos radioactivos al polvo levantado por la explosión. En definitiva, se comporta como polvo normal y corriente, pero con la particularidad de que es radioactivo. Yo vivo a más de 60 kilómetros de Barcelona, por lo que en ninguno de los dos casos me afectaría ni la radiación directa, ni la onda expansiva de presión, ni tampoco la onda térmica. Pero sí me afectaría la lluvia radiactiva de hasta 100 rem por hora, que equivalen a un sierven por hora, en caso de detonación en superficie. Este nivel de radiación produce una intoxicación moderada que origina náuseas débiles, posibles vómitos, falta de apetito y fatiga. Provoca depresión del sistema inmune y riesgo de infección. La mortalidad es de un máximo del 10% a los 30 días. Pero eso es teniendo en cuenta que el viento me traiga la lluvia radiactiva a mi casa, que en mi caso particular es poco probable, tal como fluyen los vientos normalmente en esta zona. Como fluyen en vuestra zona lo podéis comprobar en la página web de Windy, seleccionando la capa de viento. Esto lo podéis ver con más detalle en el vídeo 13 de recursos online. Pero esto depende tan solo de la meteorología, por lo que de esto sí que yo debo de protegerme. De un ataque directo con misiles a mi pueblo va a ser que no. En caso de guerra nuclear, tal como han dicho algunos dirigentes, sería con misiles tácticos, es decir, sin la intención directa de afectar a la población, por lo que se usarían misiles de pocos kilotones y detonados en el aire, como en el ejemplo primero. Eso significa que serían ataques bastante precisos, que tienen un radio directo pequeño y que no producen lluvia radioactiva. Recordar que la lluvia radioactiva es como si fuera polvo, del de siempre. Nos hemos de proteger del polvo. A nivel respiratorio sería tal como lo haría alguien que fuera alérgico al polvo. Que detone en el aire o en superficie es la diferencia entre Hiroshima y Chernobyl.
En Hiroshima fue una detonación en el aire y es por ello que al poco tiempo se pudo volver a habitar y reconstruir. Por el contrario, en Chernóbil fue en el suelo, no va a ser habitable en muchos años y generó una lluvia radioactiva que llegó hasta Suecia y Finlandia. En conclusión, en mi caso y en la de casi todos vosotros, de lo que me tengo que proteger es de una lluvia radioactiva de no más de 100 rem. Por tanto, no necesito un búnker de hormigón con gruesas puertas de acero. El nivel de radiación en cada lugar y cómo avanza lo podéis ver también en los mapas de Windy. Para más detalles, ver en el vídeo 13 de Recursos Online. Otra posible fuente de radiación es la de una bomba sucia, que es un explosivo convencional rodeado de material radioactivo. Al detonar, esparce el material radioactivo por todo su radio de acción. Este radio de acción es bajo y no produce lluvia radioactiva. Solo se da en atentados terroristas y solo es efectivo en zonas con gran aglomeración de gente. Es un caso muy poco probable. Otra fuente de radiación puede provenir de un accidente o atentado en una central nuclear. Si llega a explosionar el núcleo, los efectos son como los de una bomba atómica de varios megatones, detonada en superficie. Produce una gran e intensa lluvia radiactiva. También hemos de contemplar la posibilidad de una amenaza biológica. ¿En qué consiste? Ya lo sabemos todos después de pasar el coronavirus. La protección consiste básicamente en aislarse de los contaminados, es decir, quedarse en casa y no salir a menos de que se vaya protegido, algo que veremos en otro vídeo. Las amenazas biológicas son principalmente virus y bacterias. Los virus serían los más empleados, ya que son fáciles de contagiar, al menos inicialmente, pero por otro lado y por ese mismo, es fácil aislarse de ellos, con la ventaja de que no pueden vivir demasiado tiempo en el aire. No hay medicamentos para poder eliminarlos. También pueden ser bacterias, más fáciles de producir, pero mucho más difícil de propagarse. No suelen utilizarse en guerra biológica moderna. Los antibióticos son buenos para combatirlos en la mayoría de los casos. Para protegerse ya sabemos cómo, y ya lo hemos practicado. Un refugio que nos proteja de la lluvia radioactiva nos protege sobradamente de las amenazas biológicas. También hay amenazas químicas, consisten en lanzar productos químicos dañinos al enemigo, como hicieron los alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Es un tipo de arma que ya demostró que es muy poco viable. Son necesarias cantidades muy grandes de producto. Su efecto depende de las condiciones atmosféricas y su radio de acción depende de la fuerza y la dirección del viento. Si el suelo del enemigo queda contaminado y luego tus tropas tienen que pasar por ahí, no es muy buen negocio. Desde entonces no se han vuelto a usar en el campo de batalla. Es muy improbable que nos veamos afectados por este tipo de armas, más aún si no estamos en núcleos densamente poblados. De todas maneras, podemos tener filtros para este fin en nuestro refugio, como veremos en otro vídeo. Hasta aquí esta introducción. En el próximo vídeo veremos cómo llevarlo a la práctica. Gracias por vuestro tiempo.